Shalom, shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque un día más ha permitido que su aliento permanezca en la punta de nuestra nariz, dándonos vida, dándonos salud, extendiendo su brazo fuerte también para sostenernos, para proveernos todo aquello que necesitamos para nuestro sustento a diario. Y no solamente me refiero a la parte física, al sustento físico que necesitamos, sino también al sustento espiritual, como lo es su eterna palabra, de la cual vamos a estar hablando el día de hoy como cada semana, compartiendo las grandezas del Eterno, disfrutando de estas bendiciones espirituales que Él nos ha proveído para sustentar nuestra alma, nuestro espíritu. Y el día de hoy, como cada semana, vamos a tocar un tema interesante. Cuando empezamos a profundizar un poquito en la palabra del Señor, los temas suelen ser interesantes porque logramos extraer riquezas espirituales que sustentan nuestra alma, nuestro espíritu, y esto hace que nuestra alma se alegre, que nuestro espíritu se alegre, y empezamos, ¿no es cierto?, a ver las cosas más positivas, de otro punto de vista, entre tantos beneficios que nos trae, ¿no es cierto?, estudiar, comprender su eterna palabra. Así que, sin más preámbulo, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, verso 27 en adelante, y vamos a analizar lo que es la cena del Señor, y la vamos a profundizar un poquito para comprender lo que Pablo dice aquí con respecto a la cena del Señor. Así que vamos a leer entonces en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 27 al verso 31, vamos a leer donde dice lo siguiente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y desvalidos entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hasta ahí vamos a leer. Bien, vamos entonces a explicar estos dichos del apóstol Pablo, hablándole a los corintios en su momento. Y lo primero que tenemos que entender de estos dichos de Pablo es entender el contexto, por qué Pablo está diciendo esto. Así que es lo primero que vamos a tratar de ver el día de hoy, es ese contexto, y luego vamos a ver otros puntos que son necesarios ver para poder explicar los dichos de Pablo. En algunas ocasiones me ha tocado ir al aeropuerto a dejar o a recoger a uno de mis hijos cuando le ha tocado viajar, y en esta ir y venir del aeropuerto en varias oportunidades he visto aterrizar o despegar, en este caso, a los aviones que van así con dirección hacia el norte de nuestro país. Y fíjese que los aviones acá en lo que es el aeropuerto de Concepción despegan, pero con dirección al sur, y una vez que los aviones
toman ya altura, comienzan a girar levemente y toman ya dirección en línea recta hacia el norte. Uno esperaría, ¿no es cierto?, que el avión despegara con dirección al norte, pero lo hace todo lo contrario, despega con dirección al sur y una vez que alcanza una cierta altura, comienza a girar entonces para tomar ya su rumbo, su destino, que es el norte. Así que eso lo he observado varias veces en las oportunidades que me ha tocado ir al aeropuerto. He observado ese detalle y seguramente si le preguntáramos al piloto, ¿no es cierto?, por qué hace eso, por qué esa vuelta tan larga para tomar dirección al norte, tiene una explicación, por supuesto, y probablemente él me diría que es necesario hacer eso, por las dimensiones del avión, por el peso del avión probablemente, ¿no es cierto?, y cuando uno lo ve desde tierra, la verdad que son varios kilómetros que avanza hacia el sur antes de girar y tomar rumbo al norte, y que seguramente en el aire, ¿no es cierto?, eso no se nota mucho, ¿ya? Pero en realidad son varios kilómetros que avanza hacia el sur antes de girar al norte. Así que da una vuelta bien larga, digamos, antes de tomar ya y tomar tierra derecha a su destino. Bueno, les cuento esto porque hoy día vamos a hacer algo similar a estos aviones. Nuestro destino hoy día es explicar los dichos de Pablo con respecto a la cena del Señor, estos versículos que leímos, explicar por qué es necesario mirarnos hacia adentro antes de cenar, explicar qué es lo que es beber la cena del Señor indignamente, explicar, por ejemplo, qué es discernir la cena del Señor y no traer juicio para nosotros. Así que vamos a explicar esto, pero para explicarlo nos vamos a dar una tremenda vuelta, como estos aviones que yo les mencionaba, y así que, porque si usted se pregunta ¿para qué dar tanta vuelta y no ir al grano, ¿no es cierto?, probablemente, ¿no es cierto?, tendríamos que decir lo mismo que diría el piloto: es necesario. Es necesario, porque en esta explicación hay muchas cosas profundas, de mucho peso, que hay que explicarlas para que se entienda y se comprenda bien. Y es necesario, ¿ya? Podríamos explicarla en forma rápido y terminar con el tema, ¿no es cierto?, pero no quiero hacerlo de esa manera. Quiero explicar estas cosas que el apóstol Pablo está diciendo, la está diciendo con profundidad. Probablemente no tenemos las explicaciones que Pablo después le da a los corintios en persona, ya tenemos solamente la carta, y en esta carta no está a lo mejor todo el paquete completo de esta enseñanza, de esta interpretación que Pablo le está dando a los corintios con respecto a la cena del Señor. Así que es necesario profundizarla, y lo vamos a hacer con la ayuda del Eterno. Primero, tenemos que entender el contexto, por qué Pablo está diciendo eso. Y en el contexto entonces vamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo 11, pero del verso 17 al 27, donde dice lo siguiente: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena,
y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí tenemos el contexto de las cosas. ¿Por qué Pablo está diciendo esto con respecto a la cena del Señor? Lo que dice en el verso 27 al verso 31, donde Pablo dice: de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y tome así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y desvalidos entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Bien, ahí tenemos el contexto de por qué el apóstol Pablo dice estas cosas, entonces, que es necesario que nos examinemos, que tomemos la cena con discernimiento para no traer juicio sobre nosotros. El contexto es, ¿no es cierto?, que se celebraba la cena del Señor, pero lo estaban haciendo como lo hacían tanto los judíos y probablemente también un poco de una mezcla del paganismo. Recuerda usted que en el tiempo de Yeshua, en los tiempos del apóstol Pablo, los judíos celebraban su fiesta, la Pesach, que nosotros conocemos como Pascua. Era su fiesta en memoria de cuando el Eterno los saca de la esclavitud de Egipto, ¿no es cierto?, que ya lo vamos a analizar, y eso se hacía todos los años, hasta el día de hoy lo hacen, celebran Pesach. Entonces, pero también en el paganismo habían ciertas fiestas que se celebraban con sacrificios de animales a los ídolos. Entonces, probablemente en la cena del Señor que se estaban celebrando estos primeros cristianos, había una mezcla de ambas cosas, ¿ya? Llegaban a la cena del Señor, que se celebraba en la noche, se celebraba Pesach en la noche, ¿no es cierto?, recordando la liberación de Egipto. Y también en la iglesia de Corintio la mayor parte eran paganos que habían aceptado a Yeshua como el Mesías, ¿no es cierto?, y vienen saliendo del paganismo, pero las costumbres que venían también pegadas con ellos, hay cosas que estaban habituados ellos en el paganismo, y a veces también las traían a la iglesia, o costaba deshacerse de ciertas cosas, de ciertos apegos, y probablemente en esta cena del Señor también ellos había un poco de eso. Tanto así que no esperaban que llegara la noche, sino que ellos empezaban la fiesta temprano, a comer, a beber, a embriagarse, llevaban sus cenas, y esto no estaba bien, no estaba correctamente, porque ellos no estaban conscientes de lo que estaban haciendo, no estaban conscientes cuál era el verdadero significado, el sentido de la cena del Señor, sino que estaban celebrándola como la celebraban antes en su paganismo,
o en este caso también cómo se celebraba Pesaj, la fiesta pascual, ¿no es cierto? Y no era el mismo sentido con respecto a la cena del Señor. Y eso es lo que vamos a explicar un poquito, ¿ya? Así que para entender todo esto, vamos a darlo esta vuelta como ese avión que yo les mencionaba. Y ya aclaramos el primer concepto, que era tener el contexto de por qué Pablo dijo estas cosas. Entonces, este es el contexto. Había un problema en la iglesia de Corintio con respecto a la cena del Señor. Ellos no estaban cenando, no estaban haciendo el ritual, no estaban haciendo este acto ceremonial como correspondía. No le estaban dando la importancia que esto tenía, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la fiesta de Pesaj, en la liberación que hubo en Egipto del pueblo de Israel, sacándolos de la esclavitud de Egipto, eso es la parte física, la parte humana, la parte patriota, ¿ya? Pero detrás de esa parte material, de esa parte física, de esa liberación física que hubo de la esclavitud de Egipto a la liberación del pueblo hebreo, también había un sentido espiritual. La fiesta de Pesaj en sí se celebra conmemorando, ¿no es cierto?, este acto de la liberación de Egipto, como nosotros los chilenos celebramos el 18 de septiembre, ¿no es cierto?, la liberación de los españoles, los despegamos de España, ¿no es cierto?, se hizo independiente este país de los españoles y se celebra. Pero en el caso del pueblo de Israel, la fiesta tenía el mismo sentido, ¿no es cierto?, una liberación física, material, de la esclavitud de Egipto. Se liberaron de los egipcios, salieron a la libertad de la esclavitud, pero en el pueblo de Israel estaba un sentido también espiritual, cuando el Eterno nos iba a rescatar de la esclavitud del pecado. Y ese es el tema principal que está ocurriendo acá, porque los que estaban celebrando esta fiesta estaban celebrando esa liberación de Egipto, y también mezclaban un poco, ¿no es cierto?, esta fiesta ya la habían distorsionado, porque se supone que esa conmemoración se hacía en la noche, se comía el cordero en familia, si había vecinos, si el cordero era mucho para una familia, se invitaba al vecino conlindante, el más cercano a él, ¿no es cierto?, se unían. Era una fiesta de amistad, una fiesta de recordar, ¿no es cierto?, que el Eterno los había liberado de la esclavitud, ¿ya? Pero también traía un simbolismo de la liberación espiritual. Y eso es lo que Pablo trata de explicar acá, ¿no es cierto?, y lo que vamos a explicar nosotros también. Y vamos a avanzar para no atrasarnos mucho en el video. Así que ya tenemos el primer concepto. Tenemos el contexto de las cosas, por qué Pablo las dice, ¿ya? Bien, ahora el otro concepto importante que tenemos que ver y analizar es el concepto de sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es una imagen oscura que se proyecta en una superficie, ¿no es cierto? Y se proyecta porque un cuerpo se interpone entre la luz y proyecta entonces esta sombra. Eso es una sombra, una proyección oscura de un cuerpo que se interpuso en la luz. Y este concepto también tenemos que manejarlo súper bien, porque dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en el libro de los Hebreos, por ejemplo, lo vamos a leer también acá. En el libro de los Hebreos, en el capítulo, déjeme ver el capítulo, Hebreos 9:28,
Y aquí lo tenemos, Hebreo 9, 28 dice lo siguiente. Vamos a leer del 27 y 28, dice: de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En el capítulo 10 y verso 1 dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Bien, aquí el apóstol Pablo habla con respecto a la sombra. Dice que los sacrificios que se hacían para justificar al pecador simplemente eran la sombra, no era el sacrificio real. ¿Ya? Era la sombra del sacrificio real, es decir, había un sacrificio real que se hacía y ese sacrificio real proyectaba una sombra, y lo que se hacía, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, cuando Él estuvo también, todavía se hacían los sacrificios. Bueno, esos sacrificios no eran reales. Bueno, sí eran reales en su momento, pero solamente eran la sombra del sacrificio real que se estaba haciendo. Y en este caso era Cristo. Así que el apóstol Pablo dice que los sacrificios eran la sombra del sacrificio de Cristo. También lo dice en el libro de los Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 16 y verso 17, dice lo siguiente, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, dice Pablo, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, que todo eso que nosotros conocíamos, el día de reposo, los sacrificios que se hacían, las ofrendas que se hacían en el templo, el tabernáculo mismo, los utensilios que habían en el tabernáculo, los sacerdotes, la fuente de bronce, donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes antes de regir la ceremonia. Todo eso era la sombra de Cristo. Era una sombra. Pero el cuerpo de todo que proyectaba esa sombra, dice el apóstol Pablo, es Cristo. Así que ese concepto es súper importante tenerlo claro, el concepto de la sombra. Todas esas cosas que nosotros conocemos por las escrituras que se hacían en el templo, todos estos rituales, eran sombra. Una sombra que proyectaba a Cristo. Es decir, imaginemos ¿quién en la vida, ¿no es cierto?, en algún momento no ha jugado con la sombra? En la noche, cuando está la luz artificial en la casa, ¿no es cierto?, a veces se genera algún tipo de sombra. ¿Y quién no ha jugado con las manos proyectando, tratando de hacer algún animalito que se proyecte en la sombra? Yo recuerdo cuando era niño, vivimos en un sector donde no teníamos luz eléctrica, así que nuestra iluminación en la noche era la vela. Esta cosa de cera, ¿no es cierto?, con un hilito al medio. Los que no lo conocen, probablemente hoy día en el siglo XXI muchos no conozcan, ¿no es cierto?, ese sistema. Entonces, con esa luz de la vela incluso se genera más sombra dentro de una pieza, ¿ya? Así que esa era nuestra entretención en la noche, jugar con la sombra. Y fíjese usted que uno puede proyectar, ¿no es cierto?, en la pared una imagen
haciéndola con las manos como se juega, ¿no es cierto? Y uno puede con las manos hacer un conejo, por ejemplo, que es lo típico que uno hace en la sombra, un conejo, pero eso es una sombra. Cuando vamos a ver la realidad, no hay conejo, eran las manos que se colocaban de cierta forma y hacían proyectar un conejo o cualquier otro tipo de animalito o cualquier otro tipo de figura, ¿ya? Pero a veces está lejos de la realidad, ¿no es cierto?, de cómo es la realidad. Imagínense nosotros que veamos la sombra de una persona, pero no estamos viendo a la persona, estamos viendo su sombra. Podemos hacernos muchas ideas con respecto a esta persona, podemos imaginarnos su altura, podríamos imaginarlo sin saber si es hombre o mujer, podríamos imaginarnos que es un hombre, podríamos imaginarnos su color de pelo, su color de ojo, su contextura física, pero cuando vamos a ver a la persona en realidad, tal vez sea muy distinta a lo que nosotros la imaginamos. Es el caso de hoy día, ¿no es cierto?, que le pasa a muchos con el tema de buscar pareja a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Y cuando van a conocer a la persona físicamente, literalmente, no es la persona que ellos se imaginaron o la que vieron en fotos, ¿no es cierto?, con todo este tipo de filtros. Entonces muchos se han desilusionado de este tema, de esta cosa. Entonces la sombra es algo parecido, y está diciendo el apóstol Pablo que todas estas cosas que se hacían en el templo eran la sombra, pero el cuerpo, dice Pablo, el cuerpo que proyectaba esta sombra era Cristo. Él era el que proyectaba todas estas sombras. Los sacerdotes eran la sombra de Cristo. El lavacro era la sombra de Cristo. Los sacrificios eran la sombra de Cristo. Las ofrendas que se hacían eran la sombra de Cristo. Todo esto era la sombra de Cristo. Ese concepto tenemos que también tenerlo claro para poder entender los dichos de Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 27 al 31, donde Pablo está diciendo, ¿no es cierto?, que cuando vamos a tomar de la cena del Señor, no la bebamos indignamente, ¿no es cierto? Así que tenemos que explicar eso. Bien, ya tenemos el concepto de sombra, que tenemos que manejarnos con ese concepto, ¿ya? Vamos a otro concepto que es uno de los más importantes en esta situación para explicar Primera de Corintios capítulo 11, es el concepto de juicio. Entender los juicios del Señor. Si bien es cierto, el Eterno, dice la palabra del Señor, que el Eterno fijó un día para el juicio final, o conocido también como el día del juicio, ¿ya? Como está mencionado en varios pasajes bíblicos, en este caso, por ejemplo, en la carta de Judas, en la carta de Judas 1:6, por ejemplo, dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Todos entendemos esa parte, que el Eterno tiene un día guardado para hacer el juicio a esta humanidad, ¿ya? Hay un día especial donde todos vamos a comparecer ante la presencia del Eterno, donde Él va a omitir un juicio sobre nuestras vidas. Y todos la mayor parte de las personas no solo
que procesamos una fe, sino también aquellos que dicen, bueno, yo no proceso ninguna religión, no proceso ningún tipo de secta o religión, como quieran ellos llamarle, pero confío en Dios. Hasta esas personas también están conscientes, a lo mejor no al 100%, pero tienen la noción en su corazón, en su mente, de que en algún momento va a haber un juicio final. Y el Eterno así lo ha fijado, un día para el juicio final. Pero no significa, esta parte es importante, no significa que el Eterno en este periodo de tiempo, mientras llega el día del juicio final, Él no haga juicio. Él siempre está haciendo juicio. De hecho, desde el principio de la humanidad, el Eterno ha omitido juicio sobre la humanidad. A veces contra una persona, a veces contra varias personas, a veces contra una comunidad, a veces contra un país entero, pero Él siempre está haciendo juicio. De hecho, lo vemos en el huerto del Edén. Cuando peca la primera pareja, Él hace un juicio. Hace un juicio. Hubieron sanciones en ese juicio, ¿ya? Uno de los juicios interesantes que sucedió en el periodo de los babilónicos fue el juicio contra Balsasar. En el libro de Daniel, en el capítulo 5, verso 22, lo vamos a revisar. Capítulo 5, verso 22, donde dice lo siguiente: y tú, su hijo Balsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vinos de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni viven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Balsasar vestir a Daniel de púrpura y ponerle anillo y un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Balsasar, rey de los caldeos. La misma noche fue muerto Balsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahí tenemos nosotros un juicio que se da antes del juicio final para Balsasar. Balsasar no fue como su padre. Su padre fue un hombre orgulloso, y Dios omitió juicio sobre su padre, me refiero a Nabucodonosor, omitió juicio contra Nabucodonosor y le pone un corazón de bestia. Por 7 años estuvo comiendo con las bestias como un animal más, hasta que reconoció en su corazón que había un solo Dios. Y se humilló ante Dios. Dios lo volvió a la normalidad, tomó su reino y todos conocemos esa historia. Balsasar fue un hombre orgulloso. Dios le dio tiempo para que reaccionara
como su padre, para que reconociera al Dios eterno, no lo hizo. Entonces se omitió un juicio en el cielo. Esto es importante que usted lo entienda y lo tenga en consideración. Lo tengamos en consideración. Esa es la palabra correcta. El Eterno siempre está omitiendo juicio. Siempre. No pensemos que Él me va a enjuiciar solo en el día final. Él podría enjuiciarme en cualquier momento si yo no hago las cosas correctas. Y pueden venir consecuencias para mí, como le ocurrió a Balsasar. Entonces, el concepto de juicio con respecto a Dios tenemos que tenerlo claro. Él puede hacer juicio en cualquier momento. Y lo ha mostrado a través de la historia. Lo hizo con Balsasar, lo hizo con Sodoma y Gomorra, lo hizo con Moisés y lo hizo con egipcio. Vamos entonces ahora a ver este tema. Vamos a ir al libro de Éxodo, donde tenemos la raíz de lo que Pablo está diciendo en Corintios capítulo 11. El Eterno hizo un juicio a Egipto. ¿Dónde se dio ese juicio? En el cielo. ¿Por qué se dio ese juicio en el cielo? ¿Por qué el Eterno decidió enjuiciar a los egipcios? Por un clamor del pueblo de Israel, que gimió. Quiero que lo veamos en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, verso 23, donde dice lo siguiente: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. También en el capítulo 3, en el verso 7, dice: Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Este clamor, este gemir que hizo el pueblo de Israel, llegó a la presencia de Dios. Mire, hay una palabra en hebreo que se llama seaga, que quiere decir bramido. Literalmente podríamos decir que el gemido que hizo el pueblo de Israel fue como un bramido, pero no físicamente, sino del alma. Dice que el pueblo de Israel entró en aflicción y gimió. Ese gemido es del alma. El alma gime cuando está en una angustia, en una desesperación extrema. Cuando el físico no responde, cuando el físico perdió el control de la situación, es el alma la que gime y la que llora ante la presencia del Eterno, dando este bramido. De ahí que David en el Salmo 42 dijera, ¿no es cierto?, y se puso como un ciervo, diciendo él: como el ciervo brama
por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es un clamor del alma. Gemir es un clamor del alma. El alma gime en una situación muy angustiosa. Cuando el cuerpo ya no resiste, cuando el cuerpo ya no reacciona, cuando el cuerpo perdió el control completamente, es el alma la que gime y la que intercede por nosotros. Ese es el clamor que el Eterno logra escuchar. Así que cada vez que gimamos con el alma, no tengamos duda que el Eterno nos va a escuchar. El pueblo de Israel gimió ante la presencia de Dios. En otras palabras, salió de su alma un bramido, un quejido tan profundo que el Eterno lo escuchó. Bien, este gemido hizo que movió el cielo y provocó que se generara un juicio. Y en el juicio, la balanza pesó al favor de Israel y contra Egipto. ¿Por qué? ¿Acaso los israelitas eran más justos que los egipcios? Para entender los juicios de Dios tenemos que entender una cosa: Dios es justo. Dios no hace injusticia. Él es justo con todos. Sus juicios son justos. Cuando se hace el juicio en el cielo para ver la situación del pueblo hebreo en Egipto, el juicio fue justo. Y lo vamos a ver por qué. Y esto nos va a dar la explicación de las palabras que está diciendo Pablo en Corintios 11. ¿Ya? De aquí tenemos que sacar, esta es la sombra de lo que está ocurriendo allá, de lo que Pablo está explicando. Aquí tenemos la sombra, vamos a entender esto. Mire, en el capítulo 12 de Éxodo, en el verso 12, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Mire lo que va a hacer el Eterno. El Eterno dice que Él va a ejecutar sus juicios sobre la tierra de Egipto, sobre toda la tierra de Egipto. Pero en la tierra de Egipto vivían también los hebreos. Este juicio se da en el cielo. Y dice el Eterno que Él va a hacer su juicio sobre toda la tierra de Egipto, donde también están habitando los hebreos. ¿Ya? Pero hay algo especial. En el verso 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El juicio estaba claro. Toda la tierra de Egipto iba a ser dañada. Todos los que vivieran en Egipto iban a ser dañados con la muerte de los primogénitos. El juicio fue justo porque el Eterno le mandó 10 plagas, 9 plagas antes de la muerte de los primogénitos. Esas 9 plagas tenían el propósito de afligir a los egipcios, como se afligió el pueblo de Israel con la servidumbre, con la esclavitud, con la dureza que lo trataban los egipcios, que afligieron el alma a tal punto que el alma bramó de los hebreos y ese bramido llegó al cielo. Entonces, Dios hace un juicio justo y oprime a los egipcios ahora con estas plagas, con el fin de que oprimirlo tanto que el alma de los egipcios bramara.
Porque cuando el alma brama, cuando el alma gime, cuando el alma se angustia, viene el arrepentimiento. Hay arrepentimiento. Es difícil que un alma se aflija y no haya arrepentimiento en él. Siempre lo hay. El Eterno, para ser justo en el juicio, dijo: vamos a afligir a los egipcios para ver si su alma se arrepiente de lo que están haciendo. No se arrepintieron. Faraón no se arrepintió. No hubo caso con él. Entonces ahora venía el juicio final, la muerte de los primogénitos. Y aquí hay una diferencia. El pueblo de Israel estaba en la tierra de Egipto. Para salvar los primogénitos de los hebreos, había que matar un cordero con la sangre, untar un hisopo en la sangre del cordero y marcar los linteles de la puerta, los postes de la puerta, para que cuando viniese el destructor viera esta sangre y esa casa la pasara. Por eso dicen que se llama pasar por alto. Pasar por alto, no considerar esa casa. ¿Ya? Tenemos claro eso, ¿no es cierto? Entonces, nace la fiesta de la Pascua. Con este ritual que el Eterno hace hacer a los hebreos para que sean librados de la muerte de los primogénitos. Esta fiesta la iban a ellos a conmemorar todos los años. A esto se le llama Pesa, lo que nosotros conocemos también como Pascua. No la Pascua de diciembre, no, estamos hablando de la fiesta de los hebreos, de la verdadera Pascua. De esta Pascua estamos hablando. Bien, si la Pascua y la muerte del Cordero solo eran la sombra que proyectaba a Cristo. ¿Recuerda usted la sombra, lo que vimos? Bien, esta Pascua, este Cordero que mataron, esta sangre que marcaron las puertas, eran solamente la sombra. ¿Quién proyectaba esta sombra? El cuerpo de Cristo, dice Pablo en el libro de los Colosenses. El cuerpo de Cristo proyectaba esta sombra. Eso era la sombra, no era lo real era Cristo. Bien, sigamos. Entonces hubo un juicio para todo egipcio. ¿Cómo se libraban los hebreos de este juicio? Marcando las puertas con esta sangre. ¿Pero por qué? ¿Los hebreos eran más justos que los egipcios? ¿En los hebreos no había pecado? ¿En los hebreos no había adulterio? ¿No había nadie que hurtara de los hebreos? Probablemente lo había. Probablemente lo había. Habían fornicarios, adulterios, malas prácticas, robos. ¿Qué hacía la diferencia que el Eterno librara a los hebreos y no a los egipcios? Una cosa: el gemido del alma, el arrepentimiento. Eso era la diferencia. Otras cosas para entender el juicio de Dios que es importante es saber que en todo juicio de Dios prevalece la misericordia por sobre la justicia. ¿Cómo es esto? Mire, Santiago dice lo siguiente. Vamos a ir al otro extremo de la Biblia, acá a Santiago. En el capítulo 2, versos 12 y 13, dice lo siguiente. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto es importante que usted también lo maneje.
en el juicio de Dios, Dios es justo. Dios fue justo con los egipcios. Les dio la posibilidad de arrepentirse, los afligió para que su alma bramara y no bramaron. No hubo arrepentimiento. En algunos egipcios sí, que salieron con el pueblo hebreo, pero como nación no hubo una humillación nacional en Egipto. Hubieron algunos otros casos que se dieron. ¿Y qué hizo la diferencia entonces de los hebreos de los egipcios? La humillación, el clamor. No porque los hebreos eran más justos que los egipcios. No piense de esa manera que los hebreos eran más buenos que los egipcios. Probablemente también los hebreos tenían maldades. La diferencia estuvo en la humillación. Y en esta humillación es la que hace la diferencia, porque el Eterno pasa por alto tus pecados, tus faltas, porque te humillaste. Y en el juicio de Dios tenemos que entender cómo funciona el juicio de Dios, y en el juicio de Dios persevera la misericordia sobre el juicio. Así que piensa en esto, no se olvide de ese punto de vista, piensa en eso. No somos salvos y otros no porque seamos mejor que otros, sino porque nos hemos humillado ante la presencia del Señor y hemos gimido con el alma. Y esto ha hecho que Dios se apiade de nosotros teniendo misericordia y perdonándonos, pasando por alto nuestros pecados y nuestras iniquidades y librándonos de un juicio. Esa parte quiero que la entienda. Tú no eres mejor que otro. No eres mejor que tu vecino. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en una parte, ¿no es cierto?, que nadie tenga un concepto más alto del que debe tener con respecto a otra persona. Que yo no me sienta superior a otra persona de ninguna manera. Porque no soy salvo porque soy mejor que el otro. Simplemente porque humillé mi alma y bramó ante la presencia de Hashem. Bien, esa parte quiero que la manejemos bien y la entendamos bien. Bien, como ya tenemos esta explicación del juicio de Dios, de cómo funciona el juicio de Dios, ¿ya? Y esto es para todos. Eso fue lo que pasó en la cruz, con ese hombre que estaba clavado al lado de Yeshua, y que en ese momento él dice: yo soy un hombre que merezco esto justamente. Pero en ese momento bramó su alma, sacó la humillación, y el Eterno lo escuchó y lo perdonó. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Cuando Cristo venga a establecer su reino, ese hombre estará en el paraíso, como Yeshua se lo prometió en ese entonces. Imagínate, justo a la hora de su muerte, humilló su alma, y su alma bramó. Imagínate, no era más justo que el otro que estaba al otro lado, no era más justo que los que estaban mirándolo como lo crucificaban. Él dice: yo soy un delincuente, soy una persona que estoy pagando lo justo. Pero al humillar su alma, Dios lo libró del día del juicio final. Imagínate. Vamos entonces ahora a lo que tenemos que explicar. Entonces dice el apóstol Pablo que los hermanos de Corintio estaban cenando de una manera equivocada. Estaban haciéndolo sin discernir, sin entender las cosas. No era la manera correcta de celebrar la cena del Señor. No era llevar comida abundante para la cena, ¿no es cierto? Y antes que llegara la hora de la cena, yo ponerme a comer
a embriagarme, humillando a aquellos que no tenían nada para llevar. El Eterno dice, no, la cena, nada que ver con la cena del Señor, nada que ver con lo que Cristo quiere que recordemos. ¿Ya? Nada que ver. Y Él le dice en el capítulo 11 de Primera de Corintios, en el verso 23 en adelante, comienza diciéndole, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y bebiendo y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y todas las veces que hicieres esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es lo primero. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que bebe la cena indignamente, no solo se le va a juzgar por sus pecados propios, sino también se le va a juzgar por el cuerpo y la sangre de Cristo que derramó en la cruz. O sea, se le va a añadir también otro pecado más. Por estar celebrando la cena del Señor sin tomar conciencia de qué es lo que está haciendo. Sin discernir. Usa la palabra discernir aquí el apóstol Pablo. Discernir es notar la diferencia entre una cosa y la otra. En otras palabras, no confundan la cena de Pesaj, de la Pascua, que representaba, ¿no es cierto?, que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, con la cena del Señor. Notemos la diferencia. Lo que recuerdan los judíos cada año es esa liberación, la salida de Egipto. Pero la cena del Señor recuerda que Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que Pablo quiere que se conmemore, porque la conmemoración de Pesaj, que se hace todos los años recordando la liberación de Egipto, es solamente la sombra de Pesaj espiritual, del Cordero Pascual de Cristo, del sacrificio de Cristo que Él hizo por nosotros, derramando su sangre en la cruz para liberarnos del juicio final. Del juicio final. ¿Por qué? Porque lo merecemos, porque no somos culpables, porque somos mejor que otros, de ninguna manera. Simplemente porque hemos aceptado el Cordero Pascual y nos hemos sumergido en su sangre, nos hemos lavado con su sangre, y cuando venga el día del juicio final, como lo vino en Egipto ese día, cuando Dios ejecutó sus juicios contra Egipto, contra todo Egipto, a los hebreos los libró. Porque el ángel vio la sangre en los linteles de las puertas y en los marcos de sus puertas y pasó por alto. Cuando venga el juicio final, amados hermanos, y el ángel empieza a tomar preso a todos los que van a tener que ir a prisión por la eternidad, no te tomará a ti,
porque te has empapado con la sangre de Cristo en este cuerpo, en esta casa que es tu cuerpo. Te has empapado de la sangre de Cristo, has empapado los linteles de tu cuerpo, que es tu físico, y el ángel no te tomará, porque pasará por alto. Y eso es lo que está diciendo justamente el apóstol Pablo acá. Si ustedes no tienen eso en su corazón cuando toman la cena del Señor, si ustedes no están haciendo este recordatorio, ¿ya? Y están recordando y celebrando la sombra que el Eterno los sacó de Egipto, celebrando esa fiesta y no la fiesta espiritual, no tomando conciencia del verdadero sacrificio, del verdadero cuerpo que proyectó esa sombra, lo están haciendo indignamente. Entonces, ¿qué es beber la cena del Señor indignamente? Es no estar yo considerando en mi vida que hay un juicio final y que la muerte de Cristo y la sangre que derramó en la cruz me pueden proteger de ese juicio final. Si yo me empapo en ella, si yo tomo un hisopo y me limpio con ella, me marco con ella, para que cuando venga el día del juicio final, el ángel pase por encima de mí, pasar por alto, no me considere. Porque la sangre de Cristo cubre mis pecados, cubre mis faltas y no me ve. Recuerde usted que todo el mundo será juzgado y nosotros vivimos en este mundo. Cuando llegue el día del juicio nos va a ocurrir lo mismo que en Egipto. Todo Egipto estaba bajo juicio y estaban también los hebreos en Egipto. ¿Qué los libró? La sangre. Eso te librará a ti del juicio final, amados hermanos. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando vayan a tomar la cena del Señor, no lo hagan indignamente. Es decir, tengan conciencia de lo que están haciendo. ¿Ya? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, es decir, sin hacer la diferencia en lo que es una fiesta humana, como lo expresa celebrar, ¿no es cierto? No estoy criticando a los judíos y no le estoy diciendo que no tienen que hacerlo. Tienen que celebrar su fiesta de Pesaj, recordar ese momento, pero también deberían celebrar la fiesta pascual, la espiritual, lo que proyectó esa sombra. Esa es la primordial, porque esa los va a librar del juicio final. Entonces dice Pablo, porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué significa examinarme? Examinarme significa, amados hermanos, aquí debería haberse traducido como el que no hace tefilá, ¿no es cierto?, no tome la cena del Señor. ¿Qué es tefilá? Tefilá es juzgarme a mí mismo. Nosotros tefilá la conocemos como oración acá, ¿ya? En la traducción la conocemos como oración, pero la palabra es tefilá, y tefilá significa juzgarme a mí mismo. Es decir, cuando yo voy a tomar la cena del Señor, debo juzgarme a mí mismo. Y debo humillar mi alma. Que mi alma brame ante la presencia del Señor para que Él me escuche, me perdone y me pueda yo sumergir en la sangre de Cristo. Eso quiere decir el apóstol Pablo. Júzguense ustedes mismos antes de tomar la cena del Señor. Examínense. Tómenle sentido a lo que están haciendo. No confundan una fiesta, no confundan la sombra con la realidad. La realidad ya está aquí, decía el apóstol Pablo. La realidad es Cristo. Él es el que proyectaba el Cordero Pascual.
Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es ver la cena del Señor indignamente, no teniendo conciencia, ya, no discerniendo lo que significa la cena del Señor. Así que espero, amados hermanos, que esta explicación le haya gustado y les sirva mucho en su vida, ¿ya? Imagínense, llevamos casi una hora y para poder explicar esto, por supuesto, uno quisiese profundizar más, pero los videos serían muy largos, pero creo que fue lo necesario, lo justo, y esto también nos va a ayudar a investigar, a escudriñar, y estas cosas nos entusiasman y nos alegran también el alma. Así que Jehová Shalom, si el Eterno nos permite, nos veremos la próxima semana para tocar otro tema interesante como lo que hemos hecho el día de hoy. Jehová Shalom.